La confianza en uno mismo es una de las cualidades más importantes que una persona puede poseer, ya que actúa como un cimiento para el desarrollo personal, profesional y emocional. Perderla es similar a ver cómo se derrumba una estructura sólida y, con ella, las bases que sostienen nuestra identidad y propósito. La confianza no es simplemente una cuestión de fe en nuestras habilidades o de sentirse competente para enfrentar ciertos desafíos. Desde una perspectiva psicológica profunda, la confianza en uno mismo se relaciona con el concepto de autoeficacia, es decir, la creencia de que somos capaces de influir en nuestra propia vida, tomar decisiones efectivas y alcanzar los objetivos que nos proponemos. Este sentido de autoeficacia se forma a lo largo de nuestras experiencias y se alimenta de las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. Cuando perdemos esta confianza, no es solo una parte de nosotros la que se desmorona, sino también la percepción de nuestro valor y nuestra capacidad para dar sentido a nuestro entorno. Desde la perspectiva de la psicología contemporánea, la pérdida de confianza en uno mismo se ha asociado a un incremento en los trastornos de ansiedad y depresión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 40% de las personas que sufren ansiedad manifiestan también una profunda falta de autoconfianza y una autoimagen deteriorada. La falta de autoconfianza se convierte en una barrera que impide a las personas actuar, tomar decisiones y asumir riesgos, sumiéndolas en un ciclo de inacción y autodesprecio. Se desarrollan patrones de pensamiento negativos que, como una bola de nieve, se amplifican con el tiempo, impidiendo ver la realidad de manera objetiva. Esta dinámica autodestructiva es impulsada por emociones negativas como el miedo, la inseguridad y la desesperanza. En la actualidad, vivimos en una sociedad que constantemente nos expone a la comparación y a la necesidad de validación externa. Las redes sociales, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en cómo percibimos nuestra autoestima y confianza. Un estudio reciente de la Universidad de Pensilvania demostró que las personas que pasan más de 2 horas al día en plataformas como Instagram y Facebook tienen un 25% más de probabilidades de reportar sentimientos de inferioridad y pérdida de confianza en comparación con quienes las utilizan menos de 30 minutos al día. Esta constante exposición a la vida ideal de los demás nos hace caer en la trampa de la comparación, olvidando que esas imágenes que vemos representan solo una pequeña fracción, cuidadosamente seleccionada, de la vida de otras personas. Es fácil comenzar a pensar que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos o que nunca alcanzaremos ese nivel de éxito o felicidad aparente. El resultado es una avalancha de emociones negativas: envidia, celos, frustración y un sentimiento de insuficiencia que poco a poco nos consume. Estas emociones, que parecen surgir de forma inconsciente, se arraigan en nuestro subconsciente y nos condicionan, generando un ciclo perpetuo de sufrimiento. La envidia nos hace querer lo que otros tienen, pero también nos castiga por no poseerlo. La frustración surge cuando nuestros esfuerzos no rinden los frutos esperados y comenzamos a cuestionar nuestras capacidades y decisiones. Y la desesperanza se instala cuando estas emociones se combinan y sentimos que no importa lo que hagamos, nunca será suficiente. El estoicismo, una antigua filosofía que se ha revitalizado en los últimos años, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente para abordar estos desafíos emocionales. Los estoicos creían que el verdadero valor de una persona no reside en sus logros externos, sino en su capacidad para mantenerse firme frente a la adversidad y gobernar sus propias reacciones internas. Epicteto, uno de los más grandes exponentes de esta corriente filosófica, afirmaba: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Este principio nos invita a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales. Si sentimos envidia, frustración o inseguridad, no es porque las circunstancias externas sean inherentemente malas, sino porque hemos permitido que nuestros pensamientos y percepciones tomen el control. Es fundamental entender que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta a esos eventos. Las emociones negativas, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en nuestros mayores enemigos.
Nos convierten en esclavos de un patrón mental que perpetúa el sufrimiento y bloquea cualquier posibilidad de crecimiento personal. Por el contrario, las emociones positivas como la gratitud, la aceptación y la esperanza pueden transformarse en nuestras aliadas más poderosas para superar los obstáculos. La gratitud nos permite apreciar lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que carecemos. La aceptación nos enseña a ver la realidad tal como es, sin adornos ni distorsiones. Y la esperanza, aun en los momentos más oscuros, nos inspira a seguir adelante. ¿Cómo podemos entonces, desde una perspectiva estoica, comenzar a restaurar la confianza en nosotros mismos y liberarnos del yugo de las emociones negativas? A continuación, se presentan 8 poderosos consejos basados en esta filosofía y en la psicología práctica moderna que te ayudarán a reencaminarte hacia un estado de confianza, paz interior y crecimiento personal. El primer paso es identificar y cuestionar los pensamientos negativos que pasan por nuestra mente. La mayoría de las veces, cuando nos sentimos inseguros o faltos de confianza, es porque estamos atrapados en un bucle de autocrítica. Nos decimos cosas como no soy lo suficientemente bueno o siempre fracaso en todo lo que intento. Es crucial detener estos pensamientos en cuanto los detectamos y preguntarnos, ¿es realmente cierto? Al desafiar estas creencias automáticas, estamos debilitando su influencia y abriendo la puerta a interpretaciones más realistas y compasivas hacia nosotros mismos. El segundo paso implica entrenar la mente para aceptar la incertidumbre y el cambio. La falta de confianza a menudo surge de nuestra resistencia al cambio o del miedo a lo desconocido. En lugar de ver la incertidumbre como algo peligroso, podemos empezar a considerarla como una oportunidad para crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos estoicos, decía: «La mente se adapta y convierte en su propio bien cualquier obstáculo». Al adoptar esta mentalidad, comenzamos a ver los desafíos como oportunidades para probar nuestra fortaleza y resiliencia. El tercer consejo es cultivar la autodisciplina y la constancia en pequeñas acciones diarias. Los estoicos creían que el carácter se forja a través de las acciones repetidas y conscientes. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de disciplina que realizamos día tras día. Algo tan simple como comprometerse a leer un libro durante 15 minutos cada noche, hacer ejercicio regularmente o escribir en un diario de gratitud, puede tener un efecto acumulativo poderoso en nuestra autopercepción. Cada pequeño logro se convierte en un ladrillo más en la reconstrucción de nuestra confianza. El cuarto paso es aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Los estoicos enseñan que gran parte de nuestra frustración y sufrimiento proviene de intentar cambiar cosas que están fuera de nuestro control: la opinión de los demás, el comportamiento de otras personas, el clima, etc. En lugar de malgastar nuestra energía en tratar de influir en lo incontrolable, debemos enfocarnos en aquello que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Esto libera un gran peso de nuestros hombros y nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa. El quinto consejo es desarrollar una práctica de meditación o mindfulness. Al sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos sin juicio, comenzamos a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Este es un principio clave en el estoicismo: no identificarnos con nuestras emociones, sino observarlas desde una perspectiva objetiva. A medida que practicamos esta separación, recuperamos el control sobre nuestras reacciones y, con ello, nuestra confianza en nuestra capacidad para manejar cualquier situación. El sexto paso implica reforzar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Cuando hemos perdido la confianza en nosotros mismos, es común castigarnos por nuestros errores y fallos. Sin embargo, nadie es perfecto y todos cometemos errores en nuestro camino hacia el crecimiento. En lugar de criticarnos duramente, podemos optar por tratarnos con la misma compasión que le ofreceríamos a un amigo cercano. Al perdonarnos por nuestros fallos, comenzamos a sanar las heridas emocionales y nos damos permiso para intentarlo de nuevo. El séptimo consejo es rodearnos de personas y entornos que nutran nuestra confianza. La influencia de nuestro entorno no puede subestimarse. Pasar tiempo con personas que nos apoyan y creen en nosotros, aun cuando nosotros mismos dudamos, puede ser un factor decisivo en la recuperación de nuestra autoconfianza. Por otro lado,
Alejarnos de entornos tóxicos y personas que constantemente nos desvalorizan es fundamental para proteger nuestra salud emocional. Por último, el octavo consejo es establecer metas claras y alcanzables. A menudo, la falta de confianza surge de la sensación de estar estancados o perdidos. Establecer metas específicas, aunque pequeñas, nos brinda un sentido de propósito y dirección. Al ir cumpliendo estos objetivos, por pequeños que sean, reforzamos la creencia en nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos, recuperando así la confianza perdida. Personalmente, quiero compartir una experiencia que refleja lo poderoso que puede ser aplicar estos principios. Hace algunos años, atravesé una etapa en la que me sentía completamente perdido y falto de confianza. Había dejado un trabajo que amaba debido a un conflicto con un superior, y esa decisión, que en su momento creí valiente, comenzó a pesarme cada vez más. Me cuestionaba constantemente si había tomado la decisión correcta y sentía que mi carrera estaba estancada. Durante meses, caí en un ciclo de autocrítica, creyendo que había arruinado mi futuro profesional. Fue en ese momento cuando decidí profundizar en el estudio del estoicismo y me encontré con las enseñanzas de Epicteto y Marco Aurelio. Una frase en particular resonó profundamente en mí: recuerda que no puedes perder nada que realmente te pertenezca. Al reflexionar sobre esta idea, me di cuenta de que mi valor como profesional no dependía de ese empleo específico, sino de las habilidades y experiencias que había acumulado a lo largo de mi vida. Con esta nueva perspectiva, comencé a reconstruir mi confianza, tomando pequeñas acciones diarias para mejorar y explorar nuevas oportunidades. Con el tiempo, me di cuenta de que ese aparente fracaso había sido una oportunidad para redirigir mi vida hacia un camino aún más enriquecedor. Esta experiencia me enseñó que, aunque perder la confianza en uno mismo puede ser devastador, también puede ser una puerta a una transformación profunda. Cuando cultivamos una mentalidad de aceptación, disciplina y autocompasión, no solo recuperamos la confianza perdida, sino que la fortalecemos de una manera que nos hace más resilientes y conscientes de nuestro verdadero potencial. La historia de cómo logré reconstruir mi confianza no terminó ahí. Después de esa experiencia inicial de aprendizaje, empecé a ver la vida con una nueva lente, más enfocada en lo que realmente puedo controlar. Sin embargo, todavía había momentos en los que esa voz crítica interna intentaba arrastrarme de vuelta a la espiral de inseguridad y duda. Fue entonces cuando comprendí que restaurar la confianza no es un proceso lineal, es un camino que exige compromiso constante y vigilancia emocional. Una de las cosas que me ayudó enormemente a seguir avanzando fue la práctica de la visualización positiva, una técnica utilizada tanto en el estoicismo como en la psicología moderna. Los estoicos, en especial Séneca, hablaban del concepto de premeditatio malorum, que consiste en imaginar los posibles obstáculos y dificultades que podrían presentarse en el futuro, pero no con la intención de preocuparse, sino para prepararse mentalmente y entrenar la resiliencia emocional. Tomé este principio y lo combiné con la práctica de visualizarme superando estos desafíos con éxito. Cada mañana, me sentaba durante unos minutos y me imaginaba en diferentes situaciones en las que solía sentirme inseguro o nervioso. Me visualizaba a mí mismo respondiendo con calma, confianza y claridad. Imaginaba cada detalle, desde mi postura hasta el tono de mi voz, y cómo, al final, las cosas resultaban bien, sin importar el resultado externo. Este ejercicio fue transformador porque me permitió experimentar una sensación de control interno aun en situaciones que antes me parecían intimidantes. Estudios recientes de neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre las experiencias imaginadas y las reales cuando las visualizaciones se hacen con suficiente detalle. De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard mostró que la visualización mental de tareas motoras activaba las mismas áreas cerebrales que la práctica física de las mismas, y con el tiempo, quienes practicaban ambas técnicas desarrollaban un nivel similar de destreza. Esto significa que al practicar mentalmente la autoconfianza, estamos entrenando a nuestro cerebro para responder con seguridad en situaciones reales. Otra herramienta que implementé en mi vida fue la autoevaluación regular desde un punto de vista estoico. Al final de cada día, me tomaba unos minutos para reflexionar sobre mis acciones, pensamientos y emociones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: cada noche antes de ir a dormir, reflexiona sobre lo que has hecho durante el día. ¿Qué acciones estuvieron alineadas con tus valores? ¿En qué aspectos podrías haber actuado de manera más racional y justa? Este ejercicio no se trata de criticarme,
sino de analizarme objetivamente como un científico que observa un experimento. Al hacer esto, pude identificar patrones de pensamiento autodestructivos y hacer ajustes antes de que se enraizaran en mi mente. De este modo, comencé a actuar de forma más intencional y consciente, sabiendo que cada acción, por pequeña que fuera, contribuía a fortalecer mi confianza interna. Sin embargo, también hubo momentos de recaída, días en los que sentía que todos mis esfuerzos no eran suficientes. Durante esos momentos, solía dudar de mí mismo y pensar que tal vez nunca recuperaría completamente la confianza perdida. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de la aceptación radical. Esta práctica, recomendada tanto en el estoicismo como en terapias contemporáneas como la terapia de aceptación y compromiso, consiste en aceptar plenamente los sentimientos negativos sin intentar cambiarlos o evitarlos. En lugar de decirme a mí mismo, no debería sentirme así o ¿por qué no puedo ser más fuerte?, me repetía, está bien sentir lo que siento ahora. Este sentimiento no define quién soy. Pasará. Al abrazar estos momentos de vulnerabilidad y permitirme sentir, en lugar de resistirme, descubrí una paz profunda que no había experimentado antes. A medida que iba incorporando todas estas prácticas en mi vida, noté que mi percepción de mí mismo comenzaba a cambiar. Ya no me veía como una persona rota o como alguien que necesitaba arreglar su confianza, sino como alguien que estaba en un proceso de evolución constante. Comprendí que el crecimiento personal no se trata de eliminar nuestras debilidades, sino de aprender a coexistir con ellas de una manera que no nos impida avanzar. La verdadera confianza, desde una perspectiva estoica, no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de actuar con integridad y determinación incluso cuando las dudas están presentes. Además de las estrategias mentales y emocionales, me di cuenta de que el cuidado del cuerpo y la mente también juega un papel crucial en la construcción de la autoconfianza. En aquellos días en los que me sentía más vulnerable, solía olvidar el impacto de mi estilo de vida en mi estado mental. Empecé a prestar atención a mi dieta, mi nivel de actividad física y mi descanso. El ejercicio, en particular, se convirtió en una herramienta terapéutica. No se trataba solo de mejorar mi condición física, sino de demostrarme a mí mismo que podía mantener una disciplina y superar mis propios límites. Cada vez que completaba un entrenamiento desafiante, sentía que era una pequeña victoria sobre mi antigua versión de mí mismo. Un estudio publicado en el Journal of Health Psychology reveló que las personas que mantienen una rutina regular de ejercicio físico reportan niveles significativamente más altos de autoestima y autoeficacia en comparación con aquellas que no lo hacen. Esto se debe a que el ejercicio regular no solo libera endorfinas, que mejoran el estado de ánimo, sino que también nos ofrece una prueba tangible de nuestra capacidad para enfrentar desafíos y mejorar con el tiempo. Otro aspecto que consideré fue el poder del lenguaje que usamos con nosotros mismos. A menudo, la manera en que hablamos con nosotros mismos determina cómo nos sentimos y actuamos. Al principio de mi proceso de reconstrucción de la confianza, me sorprendí utilizando un lenguaje severo y castigador. Palabras como debería haberlo hecho mejor o soy un fracaso aparecían con frecuencia en mi mente. Consciente de ello, comencé a reemplazar este tipo de lenguaje con frases más empáticas y alentadoras. Por ejemplo, en lugar de decir he fallado en esto, me decía no he conseguido el resultado que quería, pero puedo aprender de esta experiencia. Al cambiar el diálogo interno, empecé a sentirme más motivado y menos paralizado por el miedo al fracaso. Finalmente, uno de los momentos más poderosos en mi viaje hacia la recuperación de la confianza fue cuando decidí compartir mi experiencia con otros. Me di cuenta de que, al hablar abiertamente sobre mis luchas y procesos, no solo liberaba una gran carga emocional, sino que también inspiraba a otras personas a confrontar sus propios desafíos. Durante una conversación con un amigo, que también estaba pasando por una etapa de inseguridad laboral, le hablé de mi experiencia con el estoicismo y cómo me había ayudado a reenfocar mis pensamientos. Su reacción fue de agradecimiento, y, en ese momento, comprendí que mi historia tenía el poder de impactar a los demás de manera positiva. Compartir mi vulnerabilidad no me debilitaba, al contrario, me hacía sentir más conectado y humano. Este proceso de apertura me hizo reflexionar sobre un principio central del estoicismo. El ser humano no está destinado a vivir aislado, sino que somos seres sociales y gran parte de nuestra fortaleza proviene de nuestra capacidad para apoyarnos mutuamente. Desde entonces, me comprometí a hablar más abiertamente sobre mis luchas y aprendizajes, con la esperanza de que mi historia pudiera servir de guía para otros que, como yo,
Habían perdido su confianza y estaban buscando la manera de recuperarla. En resumen, perder la confianza en uno mismo es una experiencia que puede dejarnos desorientados y sin dirección, pero también es una oportunidad para reconstruirnos de una manera más sólida y auténtica. A través del estudio del estoicismo y la implementación de estrategias prácticas como la visualización positiva, la autoevaluación diaria, la aceptación radical y el cuidado integral de cuerpo y mente, podemos restaurar esa confianza perdida. La verdadera autoconfianza no se trata de eliminar todas nuestras inseguridades, sino de aprender a aceptarlas y actuar con coraje a pesar de ellas. Al final del día, la confianza en uno mismo no es algo que se consigue una vez y se mantiene para siempre. Es un músculo que debemos ejercitar constantemente, una práctica diaria de amabilidad hacia nosotros mismos y de compromiso con nuestro propio crecimiento. Puede que haya días en los que caigamos en viejos patrones de duda y autocrítica, pero cada vez que elegimos levantarnos y seguir adelante, estamos demostrando que somos más fuertes de lo que pensamos. Y esa, en última instancia, es la esencia de la verdadera confianza. Saber que, pase lo que pase, siempre tendremos el poder de levantarnos y avanzar hacia nuestro propósito con integridad y valentía.